justamente hoy queríamos conversar de el orgullo con derechos y le pedimos justamente que pueda prender su cámara y acompañarnos a Nua Fuentes. Ya hemos conversado en otras ocasiones y te agradecemos, Nua, por tu participación. Te saluda Jorge Cano y Verónica Calvo Piña. Bienvenida acá a Entrevistas Wambra. Muy buenos días con todas las personas que nos pueden escuchar. Muchas gracias al equipo de Wamber Radio. Siempre es un placer poder acompañar en este espacio que ha dado la apertura para poder dialogar de estos asuntos que son tan importantes para sectores de nuestra población. Entonces, eso, agradecida de poder estar aquí nuevamente. Nua, bienvenido nuevamente a este programa. Un poco durante estos días del paro, como decimos, vimos una participación de las disidencias, principalmente sexuales, de la población trans, de compañeras que de alguna manera estuvieron poniendo una agenda dentro también de los sectores sociales, haciendo un diálogo que también nos ha costado básicamente a sectores sociales incorporar todo lo que significa una agenda de género. ¿Cuál fue finalmente este aporte y esta participación que ustedes tuvieron? Bueno, yo creo que primero es importante pensar que como población y como movimiento que se ha ido ya construyendo con el transcurso de este tiempo, las personas trans ya hemos tenido una agenda, al menos hay un panorama de unas necesidades que están muy pendientes al Estado y a la sociedad, ¿no? Entonces, primero pensar que hay un sinnúmero de deudas que se encuentran ahí y que más vale, nosotros somos parte de estos, de las de la población que también de alguna manera se para frente al Estado a exigir es la ejecución de sus derechos, ¿no? El respeto y el reconocimiento de sus derechos y la posibilidad de poder vivir en dignidad, ¿no? Entonces yo creo que esta idea está bastante en sincronía con algunas de las ideas que se pelean dentro de lo que es, de lo que fue de los movimientos sociales y finalmente de lo que es el paro, ¿no? Entonces, por esta razón y también porque muchas personas de la diversidad sexogenérica estaban presentes también en este espacio. eh, Se dieron algunos lugares muy interesantes donde no solamente se puso, como tú dijiste, nuestras necesidades, nuestra agenda dentro de esta petición social que se le hace al Estado, todavía al gobierno, sino también poder articular ciertas acciones, ciertos espacios con otros lugares, ¿no? Y eso es como algo muy, muy importante, ¿no? Recordemos que las luchas de los movimientos sociales, si bien tienen sus diferencias y sus especificidades, hay muchos lugares donde los podemos encontrar, ¿no? Yo mismo mencioné la dignidad, ¿no? El derecho al trabajo también es otro, el derecho a la salud es algo también muy, muy importante y que se ha peleado desde nuestra población, ¿no? Entonces, eso yo creo que permitió que se dé estos lugares, estos momentos Ujú. y fue muy interesante. Hubo la Asamblea de Mujeres y Disidencias que estuvo constantemente llamando a movilizaciones, constantemente poniendo ahí discursos, contenidos sobre nuestra lucha y también generando alianzas, que es lo que me parece sobre todo muy, muy necesario en este contexto. Justamente no partimos de esta pregunta porque cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo. Ya, a ver, y en lo que ha pasado en los últimos años es que hemos presenciado, hemos habitado, hemos participado, compartido movilizaciones, manifestaciones, la ocupación del espacio público. En esta ocasión coincide la fecha de conmemoración con movilizaciones nacionales que no estuvieron justamente ajenas con las exigencias de la población. Entonces ha ido, como tú le ves justo esto que ha ido permeando, que se ha ido vinculando con otros sectores porque están ahí presentes. Por ejemplo, la demanda del cupo laboral trans que se encuentra en la Asamblea Nacional tiene que ver con la vida justo de los derechos laborales, le tiene que interesar al sector sindical también, y así otros espacios estudiantiles, de pueblos y nacionalidades, claro que también está presente. Entonces, un poco el análisis va por ahí. ¿Qué pertinencia tuvo que esté el Día del Orgullo Internacional en medio de estas movilizaciones del paro nacional en Ecuador? Bueno, quisiera mencionar que
de todas las movilizaciones que se convocaron desde la Asamblea de Mujeres y Disidencias. Hubo bastantes marchas, incluso por ahí vi que en redes algunas chicas comentaban, decían, bueno, no hubo el orgullo, pero Ujú. esta fue nuestra marcha del orgullo, ¿no? Y ahí estaban presentes y fue bastante interesante y bastante potente porque no solo fue un día, sino fue bastantes días para poder hablar, ¿no? Y yo creo que esto, lo que acabas de decir, es muy importante y hay que también dimensionarlo. El tema de la población LGBT, la población trans, no es algo que se puede limitar solo como a veces se lo toma como algo que está como en la parte superficial, donde se habla igualdad y no discriminación de manera general, pero el tema es que las personas LGBT, las personas trans, tienen muchas dificultades en muchos otros espacios, ¿no? Entonces ahí justo como tú decías, compartimos el tema de la lucha por un trabajo digno. Ese es el tema del cuerpo laboral trans. Luchamos por un acceso a al sistema médico donde nos pueda no solamente atender en nuestras necesidades, sino que pueda tener ese servicio, que existe un servicio verdadero para nosotros, que da una salud integral, que yo creo que es algo que también muchos ecuatorianos y ecuatorianas se sienten identificados con estas peticiones que existen, ¿no? Entonces, eso hay que trascender, estos visión de pensar como que el género se encuentra solo en ciertos lugares, solo hablar de mujeres y personas LGBT, cuando el tema del enfoque de género es algo que debería transversalizar muchos espacios, muchas visiones. Deberíamos ver con clave de género lo que pasa con el problema, por ejemplo, del trabajo, de la educación, de la salud, y ahí ver que sí hay un montón de temas que necesitan recibir una respuesta, y en esas específicamente la población LGBT es una de ellas, las mujeres y la población LGBT, ¿no? Por eso esta lucha también por que el Estado utilice un enfoque de género que sea realmente incluyente con todas, todos y todes, ¿no es cierto? Entonces, me parece muy importante lo que acabas de decir y yo creo que los movimientos sociales es hora que también lo comiencen a hacer y poco a poco lo vamos a hacer, lo vamos viendo. El 1 de mayo, por ejemplo, una de nuestras compañeras que también fue parte de Gómez Radio, Debbie, participó justamente en estos discursos de los sindicatos, estuvo ahí poniendo su contenido, las demandas de muchas de nosotras. Acá dentro del paro estuvieron también la Asamblea de Mujeres y Disidencias, entonces eso nos demuestra que existe esa posibilidad y que más vale es un ejercicio que hay que seguirlo haciendo y pensar en esa clave de interculturalidad y género. Y yo creo que es algo fundamental para una lucha en un país como este, ¿no? Sin justicia social no hay orgullo, decían justamente las compañeras durante varias de estas marchas. Otra pregunta, digamos, es, ha pasado un año desde el gobierno de Guillermo Lasso y desde que se creó una Secretaría de Diversidades dentro, además de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Ha habido algún avance en cuanto a este acercamiento con la institucionalidad? Bueno, yo considero que el hecho que exista una institución de alguna manera es bueno porque implica una derogación de gastos, una institución que se entendería que es una ejecutora de, de visiones, proyectos, acciones, etcétera. Entonces, me parece que su existencia en sí puede ser algo positivo. Ahora, yo estoy consciente que lamentablemente no existen muchos presupuestos y sí tengo que ser crítica también con este espacio, decir que realmente, aunque se han visto algunas acciones en temas profundos o en temas de los que están principales en la agenda, como hace rato decíamos, no ha habido una incidencia muy grande o mayor de lo que deberíamos, de lo que esperamos como población LGBT, ¿no? Entonces, sí creo que en este sentido se ha quedado un poco corto. Me parece que deben un poco mejor como tal vez pensar qué tipo de acciones se planean realizar desde estas carteras, de estos espacios de Estado, pero creo que todavía no se ha concretado una acción que delimite algo significativo o suficientemente significante como para poder
atribuirle dentro de este espacio de gobierno, ¿no? Que ha habido, ¿no? Y Entonces, seguimos pendientes. Y justamente han existido desde diferentes sectores sociales esta exigencia de viraje de la política del gobierno del actual presidente Guillermo Lasso hacia mayor inversión en el sector social, disminuir las brechas de desigualdad, pero sobre justamente las políticas que incidan en la población LGBTQ+, ¿qué esperar de un gobierno conservador? Digo, porque puede estar un funcionario, una persona de segundo nivel ahí, con toda la intención generar estos diálogos, acuerdos, pero cuando la línea transversal de todo el gobierno es conservadora, vemos que se generó por poco y más de esta Secretaría de la Familia, en tanto un poco más con estas visiones conservadoras, ¿qué esperarías tú, Nua, o qué esperaría justo la población LGBTIQ+, de este viraje político y de abrir justamente las cartas para establecer la reducción de estos términos de desigualdad? Bueno, yo considero que la población LGBT siempre ha tenido que iniciar su lucha de cierta visión de desventaja, ¿no? O sea, tú mencionaste el Plan Familia, ¿no? Esto fue en otro gobierno que también supuestamente tenía tintes más progresistas, y al final también hubo esta barrera, ¿no? Entonces, yo creo que si bien es un gobierno conservador, podría ser uno progresista y tal vez podría ser el mismo panorama, ¿no? Entonces, eso es algo que lamentablemente existe en el tema de género y más en el tema LGBT. Ujú. Entonces, la población LGBT y los activistas y las personas en general, por suerte también yo creo que han hecho caminar la política pública LGBT, más allá de el gobierno que sea, ¿no? Entonces, y yo sí creo que es un poco de decir también que los que caminan la legislación y la política en el Ecuador no necesariamente son nuestros gobernantes, sino muchas veces la incidencia que realizan muchas personas de diferentes ámbitos. Yo también tengo que mencionar, actualmente estamos realizando unas incidencias con proyecto transgénero en el ámbito legislativo, justamente en temas de identidad, el tema de la ley de economía violeta, y más allá del gobierno que sea, siempre yo creo que es la lucha de los movimientos sociales es un continuo de seguir hasta alcanzar derechos, pero es algo que sigue de alguna manera adelante, ¿no? Entonces yo creo que nos resta lo mismo de siempre, seguir adelante, seguir incidiendo, seguir ocupando espacios, seguir ejerciendo, seguir protestando si es necesario. Entonces, un poco yo veo nuestro panorama por ahí. No obstante, sí creo que el hecho de que sea un gobierno que se plante directamente en contra de temas de LGBT o no tan abiertos, sí es una barrera grande que hay que sortear. Y bueno, esperemos que más allá de todo eso se logre hacer ciertas incidencias, que la Corte Constitucional, la Asamblea también puedan generar otro peso para poder en este periodo que camine en algo las leyes, y eso también me parece que es como también importante plantearnos desde esta manera. El espacio social, la lucha social, como decía la compañera, es algo que sigue, y, y yo creo que ese es un poco nuestro panorama. Sí, no, hemos marcado esta conversación el tema orgullo con derechos. ¿Cuáles son quizá así como los puntos principales de la agenda de exigencia de derechos que tú marcarías? Hemos ya como un poco explorado para algunos de ellos el tema del cupo laboral trans, el acceso al sistema de salud. ¿Cuáles son los temas que tú dices medulares que deben estar justamente tanto en la Asamblea Nacional como en la agenda del Ejecutivo? Bien, yo creo que es muy, muy importante el tema de la identidad. Hasta ahorita nos sigue generando algunos problemas, y la identidad, el no reconocimiento nos lleva a otros tipos de problemas administrativos que dificultan se reconozcan también, por ejemplo, figuras como feminicidio, transfeminicidio, el tema de la justicia, que es otro asunto muy importante. Siguen habiendo un conteo de
feminicidios de mujeres y también de mujeres trans que cada día va creciendo y eso necesita tener una respuesta desde el Estado, necesita buscarse esa justicia y acabar con esa impunidad que también es muy grande en los actos de violencia contra personas trans, por ejemplo. Necesitamos el tema de educación, el tema de niñez trans, adolescencia trans. Nosotros en Proyecto Transgénero hemos hecho un trabajo muy grande en el ámbito educativo con capacitación a docentes, a personas dentro de estos ámbitos, e incluso en otros ámbitos como psicólogos de atención para jóvenes y mujeres en espacios como Guarme Pichincha. Y hemos detectado que hay muchos adolescentes trans que necesitan respuestas concretas también desde las instituciones, desde el sistema de educación, ¿no? Entonces está faltando directrices claras, está faltando normas y leyes que les protejan, leyes también que les incluyan, ¿no? En temas, por ejemplo, identidad o cambio de nombre, no sé, recordemos que aquí en el Ecuador muchos de estos temas son a partir de los 18 años y son muy restrictivos muchos de estos procesos, entonces eso también es un debate gigante. Finalmente el tema de datos, ahorita recordando que ya en pronto tenemos una reunión con el INEX sobre las encuestas que realizan y seguimos con la misma petición, no tenemos datos sobre población LGBT y trans que nos permitan entender, justificar y dar respuestas a estas problemáticas que hemos ubicado. Y bueno, eso es más o menos como el panorama. Obviamente hay muchos asuntos más que tocan seguir debatiendo, hablando. El mismo tema del trabajo es mucho más amplio que solo el tema de cuotas. Hay que eliminar también la discriminación, las barreras del acceso al trabajo. La misma situación de la salud es también bastante compleja, existe ahí bastantes temas de discriminación, falta acceso a la salud, falta especialistas, falta sensibilidad en muchos de estos casos también de la atención de los médicos, internaristas, etcétera. Entonces, eso es más o menos el panorama. Como dije, siempre es una lucha que sigue y continúa. Y como ven, hay muchos espacios donde ver, entonces también es una lucha bastante larga e interseccional que abarca muchos espacios y que por eso, como tal, yo creo que es importante verlos como una necesidad, una necesidad de un movimiento, el movimiento trans del Ecuador. Nua, muchísimas gracias por esta entrevista. Como tú topaste algunos temas, por ejemplo, del cupo laboral trans, de la misma tema de la salud, temas que estuvieron presentes en estos días de paralización y que esperamos también que el enfoque de género, estos puntos que tú acabas de mencionar también de alguna manera, estén presentes a la hora de tomar estas políticas públicas. Muchísimas gracias.